está bastante convulsionado desde hace varias décadas. No podemos entrar, a mi entender, en esta cuestión que siempre reitero y voy a seguir reiterando, de blanco o negro. Estoy de un lado, soy bueno o buena o buene, como más le guste, o del otro lado no lo soy, porque hay grises, hay personas que pensamos de una manera distinta, diferente, y así ocurre dentro de un sistema que es legítimamente y fácticamente, es decir, de hecho, democrático. Pues si no, es una ficción de democracia. Entonces, en esta emisión no tenemos que olvidar que exactamente en el 28 de septiembre, días pasados, no hace mucho, muy poquito, hubo numerosas marchas en toda América Latina, por supuesto también en Rosario, en toda la República Argentina, en, reitero, todos los países de América Latina, y los países, sobre todo Chile, tenemos Brasil un poco menos con esta pandemia feroz, producto del accionar, porque no podemos negarlo, del accionar genocida de Jair Bolsonaro y de todo su gabinete, ¿no? También en Uruguay hubo marchas, en Paraguay, en Bolivia, etcétera, etcétera, referidos a la protección de los derechos de las mujeres, a la interrupción voluntaria, legal y gratuita del embarazo, es decir, al IVE. La mayoría de los países, o una gran mayoría, ya lo ha logrado. Chile, después de numerosas, digamos, discusiones y numerosos proyectos y en contra y trabas legislativas, lo ha logrado. Pero bueno, en Argentina ya sabemos que sí, también después de numerosas trabas, y esto es muy importante y hay que seguirlo con detenimiento, que no quede en meras declaraciones, como ocurrió ya de abril, justamente del 2020, apenas iniciada formalmente la pandemia, a través del decreto del 20 de marzo del 2020, el primer DNU del 2020, las palabras que pronunció el presidente Alberto Fernández y que entró en el 19, un jueves recuerdo, y que entraron en vigencia un viernes, ¿no? Y comenzó el periodo de aislamiento total. Entonces, esta fue la campaña del barbijo rojo, que esa era la voz de alerta, barbijo rojo. Cuando, por ejemplo, en una farmacia se escuchaba barbijo rojo, el farmacéutico, la farmacéutica o quien estuviese a cargo de la farmacia tenía que de inmediato activar la alerta roja y enviar, activar todo el sistema referido a violencia de género. De hecho, esto fue, por supuesto, en una medida de mucha importancia, pero no se implementó nunca, lo he corroborado, y no solamente lo he corroborado, quedó así. Entonces, tenemos que terminar con estas medidas, con estos pronunciamientos a través de decretos. Fundamentalmente fueron a través de decretos del gobierno nacional. En ese momento no había actividad legislativa alguna, que fue propiciado por la ministra, que todavía continúa en funciones, por supuesto, que ya la hemos nombrado al comienzo del programa, Elizabeth Gómez Alcorta, de ese ministerio que es sumamente importante. Por supuesto, no es creación argentina, sino que es una copia un tanto con mezclas de otros países, España fundamentalmente, que tiene sus variantes. Acá es una versión un tanto telúrica, pero que a mi entender está muy desdibujada desde hace muchos meses, y soy muy generosa. Por lo tanto, exhorto a la ministra, a sus asesores, a sus asesoras, que pongan más énfasis en estas campañas
en estos pedidos que se hacen desde el Poder Legislativo relacionados con la pandemia de género, con la violencia de las mujeres y justamente contra lo que vamos a hablar ahora, que es la trata y tráfico de personas, que también en el mes de septiembre, exactamente el 23 de septiembre, fue el Día Internacional de Lucha contra la explotación, contra la trata y tráfico de personas. En este caso, no solamente de mujeres, de niños, de niñas, de adolescentes, que está estrechamente unido al narcotráfico. Estrechamente unido. Prácticamente el tema de lavado de dinero, trata y tráfico, es como una mezcla letal y que en general, por supuesto, con una metodología absolutamente mafiosa, con sus grupos, ¿no? Que generalmente a las personas que se detienen no son los verdaderos hacedores de estos grupos, no son las cabezas, sino que son lo que en la jerga más bien policíaca se dice de los perejiles o las perejilas, según, y que siempre cae uno para que no caigan las cabezas más fuertes, en los cuales incuestionablemente, y ya concretamente en Rosario y en el mundo, Rosario cuando era considerada la Chicago Argentina, ¿no? Era un puerto que es una vía navegable a través del Paraná, muy utilizada, y la Chicago Argentina, que era la zona de Pichincha, la zona además donde imperaba Chicho Chico, en realidad Chicho Grande, vamos por orden jerárquico, Chicho Grande, Chicho Chico, Agatha Galifi, entre los personajes más conocidos, inclusive dieron lugar a películas, a libros, y por supuesto no solamente fueron ellos, sino numerosas organizaciones, ¿no?, que se encargaban de traer, por supuesto engañadas o drogadas, violentadas, a mujeres de Europa del Este, que eran las más requeridas. Por eso se utilizaba sobre todo en esa época, en la época de la Argentina del 30, la trata de blancas. ¿Y por qué el 23 de septiembre? Porque justamente el 23 de septiembre es cuando se sanciona en Argentina y en el mundo la primera ley contra la trata y el tráfico de blancas, y esta fue la primera ley que tiene carácter universal y que fue duramente y además fue rechazada en numerosas ocasiones y fue presentada en numerosas ocasiones y finalmente aprobada por ese diputado, esa figura eminente de la política argentina y de la legislación argentina, como lo fue Alfredo Lorenzo Palacios. Y esta ley es la 9143, que fue la primera en el mundo. Eso es lo que hay que resaltar. Y de allí surgió, a través de una reunión internacional en la capital de Bangladesh, en Dhaka, exactamente en 1999, el Día Internacional contra la Trata y el tráfico de personas. Es decir, que Argentina fue pionera en esa legislación y en toda la legislación social, y fue producto de socialistas, fundamentalmente, de Alfredo Palacios, de Mario Bravo, de Enrique Dickmann y de tantos y de tantas más, que sentaron las bases del nuevo derecho y de la legislación social en Argentina, y no a través
y mucho décadas después, como fue en 1900, la década de los 40, digamos, ¿no? Para nada una fecha precisa. Ya la legislación estaba, quizás se implementó mucho más a nivel ejecutivo. El tema de la trata y tráfico de mujeres en Argentina sigue muy vigente, solapado, por supuesto, pero muy vigente. Y no es solamente en la provincia de Santa Fe, como se habló y se habla todavía de los narcosocialistas y demás, que es una falacia total, es una... A ver, ¿por qué nos vamos a la triple frontera, que son las zonas donde están justamente la confluencia de ríos y hay un gran movimiento y no solamente de trata y tráfico de personas, de armamentos, de narcotráfico, de venta de armas, ¿sí? De venta de armamentos, y es la zona que se comparte con Brasil, con Argentina y con Paraguay. De esa zona se habla muy poco, pero allí hay, digamos, es moneda corriente esta cuestión de trata y tráfico. Lo mismo también Ciudad del Este. Misiones, con sus vías navegables, que están absolutamente desprotegidas también. De hecho, en la provincia de Santa Fe, con ese río Paraná, también hay una gran explotación y lugares que son también, y que no los también de trata y explotación, para dar final a la breve frase, y que son conocidos por gendarmería, por las fuerzas del orden, porque este tema de trata y tráfico se trata de Policía Federal y de Justicia Federal, es decir, justicia nacional, no es solamente de justicia provincial. Sí intervienen, pero en ciertos temas, todo lo que es narcotráfico, trata y tráfico de personas, pedofilia y demás, se encargan ciberdelitos, se encarga la justicia nacional. De hecho, hay secretarías que se han implementado, secretarías que están a nivel ministerial, pero la realidad referida a la trata y tráfico de mujeres, fundamentalmente, mujeres de muy corta edad, que son las más cotizadas, digamos, para hablar en términos de este mercado siniestro, ¿no? Y si son vírgenes, más, mucho más. También hay una metodología de, digamos, de dejarlas sin defensas a las mujeres, sobre todo jóvenes, que es encerrarlas, drogarlas, violarlas reiteradas veces durante la mañana, el día, la tarde, la noche, en todo momento, para que después queden absolutamente dóciles y sean cosas, y de esta manera puedan venderse. Realmente esto produce un asco muy profundo, pero hay personas, sobre todo estos delincuentes de guante blanco, como se le dice, integrantes, muchos de ellos y de ellas, porque también hay mujeres, de el poder político, el poder económico y, por supuesto, del poder judicial. De hecho, tenemos ciertos destapes con el tema de los fiscales que están cuestionados, es decir, todo hacia el todo en estas cuestiones, como dijimos, el tema de narcotráfico, trata de personas, ajustes de cuentas que hay. Es decir, es una situación que no es fácil, que considero que no se va a acabar de un momento para el otro, tipo varita mágica, que se pueden realizar muchos procedimientos, sí, que están en riesgo las personas, ya sean jueces, fiscales, funcionarios, funcionarias, ONG que se dediquen
a tratar de preservar y de prevenir estos delitos. ¿Por qué? Porque corre mucho dinero y a nivel global, porque estas organizaciones son a nivel global, no es cuestión de un lugar o un país. Sí, pueden tenerlo, pero es a nivel global. Por lo tanto, esto ya no existe ni con este gobierno, ni con el anterior, sino viene desde mucho tiempo atrás. Y reitero, hay que recordar la época de la Chicago Argentina. Por mi parte, lo he escuchado desde que tengo uso de razón, si lo tengo, considero que sí, porque uno de mis tíos, y creo que lo dije en otros programas, lo voy a volver a decir, cuando fue el Día contra la Trata y Tráfico de Personas, José Antonio Gioldi, fue juez de instrucción de la tercera nominación de la provincia de Santa Fe, lo hicieron renunciar, hubo amenazas muy serias contra la persona, de él, de sus hijas, de su esposa, de su familia en general, están en tal lado, están en tal otro. Y bueno, la situación la tuvo muy clara y fue el primero que dijo, y que dijo fundamentalmente y públicamente, ¿no? Porque eso se hablaba tapado, que el tema del narcotráfico, el tema de la trata y tráfico de personas, no iba a finalizar ni en Rosario, ni en Argentina, ni en el mundo, mientras existiera esa connivencia entre el poder judicial, económico y político. Y sigue siendo exactamente la misma metodología, absolutamente mafiosa. Por otro lado, fue el primer fallo impecable contra la trata de blancas y recibió elogios de muchos jueces. Es una tarea muy ardua la que tienen los jueces y juezas, y considero una tarea, y fiscales, de mucha valentía, de mucho valor. No todos la tienen, muchos renuncian, no soportan las presiones. No lo pongo en tela de juicio, son decisiones. No es fácil. He ocupado cargos, he recibido amenazas, intimidaciones, se creó un blog altamente intimidatorio, violatorio de derechos humanos, gané un juicio contra Google, todavía recibo algunas amenazas y también, y tengo que mencionarlo, tuve que padecer una balacera que no fue nada menos que 19 balazos intimidatorios. Exactamente en la noche, fueron las 11:15 de la noche, lo tengo grabado, del 28 de abril del 2009. Y las palabras de un masculino, como se dice también en la jerga el otro día, por supuesto se destrozó todo lo que era mi estudio, fueron con 2 armas de corto calibre y a muy corta distancia, 2 autos, las investigaciones, que se deje de joder con las investigaciones que está haciendo, porque el próximo tiro va a ir en medio de la cabeza. Y continúe con las investigaciones en un lugar que está siendo muy cuestionado, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, vamos a un breve corte y continuaremos ya finalizando este nuevo Abrir los Ojos, que, reitero, se puede escuchar, se puede ver por la página de Facebook de la radio, FM Gran Rosario 88.9 y Trevino Susana-Halo.